Por ejemplo, no estamos yendo, pero a los bronces los pongo todo rojo, pero voy poniendo grados de rojo. O sea, si es un low brass, le pongo un rojo más fuerte y los voy aclarando hasta que llegan a la trompeta. Una locura, pero... No es una locura. De hecho, tú haces eso con tus brass, porque tú mezclas sinfónico y todo este tipo de cosas. Pero nosotros, Javen y yo, que trabajamos principalmente con rock y metal, yo, por ejemplo, los grupos de guitarras los pongo en morados. Pero una guitarra eléctrica, para mí, es azul, pero una guitarra solista es verde, y una guitarra acústica ya no es azul, es amarilla. Entonces, este es un gran consejo para todos, ¿eh? Empezar a nombrar y a ordenar y a tener identificado después, porque les va a resultar mucho más rápido en el workflow, en el flujo de trabajo, encontrar las cosas. Claro, la gente no piensa que algún día va a llegar a mezclar un proyecto que tiene 150 pistas. Joder. Y encontrar algo que no tiene color y no tiene buen puesto los nombres entre 150 pistas, y a esas 150 pistas le agregan los grupos, los envíos y los efectos y se te vuelven 180. A mí no se me olvidará el día que empecé a hacer mezcla de metal sinfónico, que una banda de metal ya te pones en cerca de 100 pistas entre grupos, tal, vamos a decir 130, entre coros, efectos, sintes, tal, te pones cerca de ahí, pero ya si le metes la banda sinfónica detrás, te vas fácil a las 300 pistas. Y eso es un jaleo. Eso es un jaleo. O coloreas bien, o olvídate, porque te vuelves loco. De hecho, te puedes tirar así, haciendo scroll, y te tiras así horas. ¿Ven, por ejemplo, un buen improvement de la inteligencia artificial en esto? Ya que ahora todos los software están usándola, sería que detectara más o menos el espectro y hiciera todo este proceso automático. O por lo menos te eso sería sugiriera. una herramienta realmente útil. Porque tardamos 15, 20 minutos y entendiendo qué es lo que hay. Pero bueno, esto también es para que los chavales que recién empiezan entiendan cómo empezar a ordenar. Hasta ahora estamos todos de acuerdo que primero hay que empezar con lo que llaman la estructura de ganancia. Claro.